¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Como les había prometido, iba a buscar un momento para poder tratar de este tema muy importante. Lastimosamente, habíamos tenido ya una oportunidad en la cual quisimos dar este mensaje, pero hubieron fallas técnicas de conexión, entonces no pudimos conectarnos debidamente, pero gracias a Dios ahora está mejor la situación y pido por favor al Señor que pueda esta oportunidad concretarse para poder grabar este mensaje y poderles compartir también, mis queridos hermanos, este muy importante mensaje para el pueblo de Dios en este tiempo. Voy a pedir la presencia del Señor, vamos a orar y que el Señor pueda dirigirnos en este estudio de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de compartir este mensaje. Suplico, Señor, tu ayuda, tu asistencia, que puedas, Padre Celestial, tomar control de todo lo necesario para que esto, Señor, pueda ser grabado y pueda, Padre Celestial, llegar a muchas personas que desean conocer más acerca de ti, poder, Padre Celestial, conocer más tu ley y entender, Señor bendito, acerca de los ataques también que Satanás está haciendo y ha hecho, Señor, contra de tu ley. Suplicamos, Padre Celestial, tu dirección, tu compañía. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Este mensaje, queridos hermanos y amigos, sé que para muchos lo han estado esperando. Y Dios mediante vamos a iniciar con este estudio. Las fiestas de Jehová vigentes u obsoletas. Vamos a ver lo que dice Salmos 119, 126. Y dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Vemos aquí la acción la acción de actuar recae sobre Jehová. Y la razón para que Jehová actúe es porque la ley de Dios está siendo invalidada. Sabemos que Satanás ha atacado desde antes la ley de Dios. Y el gran problema en el cielo fue también una tergiversación de lo que era la ley de Dios, que es el carácter de Dios. Así que al ver el Señor que su ley está siendo invalidada aquí en nuestro mundo, Él actúa. Pero hay algo que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, necesitamos hacer en defensa también de la ley de Dios. Y este mensaje tiene ese propósito justamente. Ayudar a que muchos puedan entender que la ley de Dios está ya desde hace mucho siendo invalidada. Y no me refiero solo a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Quiero hacer hincapié de manera especial a los adventistas del séptimo día que consideramos los 10 mandamientos de la ley de Dios vigentes, porque hay una porción de la ley de Dios olvidada también por los adventistas del séptimo día. Así que este mensaje cala de manera profunda a este grupo de personas que consideran a los 10 mandamientos vigentes, pero no están tomando o dándole lugar debido a una gran porción de la ley de Dios, de manera especial de los estatutos que encontramos en la palabra de Dios, en la Torá, en el Pentateuco. Les pido, mis queridos hermanos, que podamos tener el espíritu de los bereanos al introducirnos en este mensaje. Hechos capítulo 17 menciona que los bereanos lo que hacían cada vez que alguien traía un mensaje, ellos rápidamente lo comprobaban con las escrituras, si este mensaje tenía o no verdad en ella. Entonces es lo que necesitamos tener en este momento para poder introducirnos y profundizar ahora en este mensaje. Así que consta este mensaje, tiene la intención de defender la porción invalidada de la ley de Dios, que en este tiempo, y vamos a ver esa cita también, en este tiempo el Señor va a ayudar nos va a ayudar
para que todo lo que fue invalidado pueda tomar el lugar que le corresponde. ¿Recuerdan ustedes lo que significa reparador de portillos? Somos llamados a reparar portillos, a restaurar las calzadas, a preparar el camino. Todas esas cosas, mis queridos hermanos, o esos nombres, tienen que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, con nuestra familia tenemos un pequeño ministerio, Preparadores del Camino, y no en vano escogimos este nombre, puesto que tiene también ese propósito de restaurar las ruinas que el enemigo destruyó dentro del conocimiento que se le fue impartido al pueblo de Dios a través de los años. El pueblo de Dios de este tiempo va a ser un restaurador, va a ser un preparador del camino y va a invitar a todos a volver a los caminos del Señor. Vamos a ver también en esta exposición, en este mensaje, lo que significan los caminos del Señor. ¿Cuáles son los caminos del Señor? Vamos a empezar hablando de dos grupos de citas del espíritu de profecía. El primer grupo que voy a presentar, el primer grupo de citas, tiene que ver con aquellas citas que yo sé hemos leído, pero quizás que hemos tenido una lectura superficial de estas citas. Y al decir que hemos tenido quizás una lectura superficial de estas citas, es que no les hemos prestado atención a las palabras o al mensaje mismo que contiene, por mantener preconceptos en nuestra mente. Entonces, esos preconceptos no nos permiten ver con claridad el mensaje que hay en estas citas, o hacia qué cosas apuntan este primer grupo de citas. Y luego vamos a comparar con estas citas con el segundo grupo de citas, para que podamos nosotros ahora sí pensar, reflexionar y tomar una decisión del qué hacer, cómo entender estos dos grupos de citas que aparentemente se contradicen. Superficialmente, un estudio o lectura superficial se estarían contradiciendo, mis queridos hermanos. Pero este contradecir que menciono no es causante ni quien inspiró, que es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu, ni el Espíritu de profecía, ni la persona que fue receptora de este mensaje. El problema está en nosotros, y eso también lo vamos a estar viendo. ¿Por qué es que tenemos esa confusión en nuestra mente? Por los preconceptos que hay en nosotros. Vamos a ver esta primera cita del Espíritu de Profecía, y la encontramos en mensajes, en el mensaje 72 de 1901. Dice: las ceremonias relacionadas con los servicios del templo prefiguraban a Cristo en símbolos y sombras. Fueron quitadas en el tiempo de la crucifixión, porque en la cruz el símbolo se encontró con la realidad simbolizada, tipo y antitipo, en la muerte de la verdadera y perfecta ofrenda, el Cordero de Dios. Aquí en esta cita, si pueden ustedes notar, hay palabras que están subrayadas, y esas son las resaltantes, y allí hacia esas cosas puntuales, sin necesidad de tener preconceptos. Si quitamos el preconcepto de nuestra mente y nos fijamos a lo que realmente están señalando esta cita, vamos nosotros a encontrar el verdadero mensaje de lo que se nos quiere decir, o de lo que la sierva del Señor quiso decir. Entonces, habla de ceremonias, aquellas ceremonias que estaban estaban relacionadas con el templo, obviamente, y estaban prefigurando a Cristo, dicen símbolos y sombras. Estas fueron quitadas. Claramente lo dice así, ¿sí? Prefiguraban a Cristo en símbolos y sombras. Muy bien. Mensaje 167 de 1898. Dice:
Nuevamente, los símbolos y las sombras, las ofrendas y los sacrificios, ahora no solo menciona símbolos y sombras, sino también ofrendas y sacrificios, no tuvieron más valor después de la muerte de Cristo. Casi lo mismo menciona, pero ahora está relacionando ofrendas y sacrificios también con respecto a lo que ya no tiene más valor. Déjenme decirle, mis queridos hermanos, creo en lo que dice esta cita. Creo en lo que dice esta cita. Review Herald del 9 de enero de 1883 dice lo siguiente: es verdad que las ceremonias de la ley mosaica, la ley mosaica es considerada o se menciona referente a la ley ceremonial o aquella ley que Dios le dio en privado a Moisés, ¿sí? En privado a Moisés. Recordemos que en el Sinaí Dios habló de manera audible los 10 mandamientos a todo el pueblo, pero cuando el pueblo hace la referencia a la palabra de Dios, tuvo miedo, pidieron a Moisés que le mencione a Dios, que hable solo con él, solo con Moisés, y que todo lo que le diga el pueblo iba a obedecer. Más o menos la historia, de manera muy resumida, es esta. Entonces Moisés se acerca, Dios le pide subir a Moisés al Sinaí, y ahí es cuando le habla Dios a Moisés, y por eso es que se conoce como la ley mosaica. Dice: es verdad que las ceremonias de la ley mosaica no deben observarse hoy. Eso lo está diciendo así puntualmente la sierva del Señor. Ceremonias de la ley mosaica no deben observarse hoy, pero debidamente entendidas se ve que todas resplandecen con verdades sagradas e importantes. Aquí no hay cosas tan puntuales como en las otras citas, porque hablaba de símbolos, hablaba de sombras. Las otras citas hablaban de ofrendas y hablaban de sacrificios, ¿sí? Aquí habla un poco más general, pero recuerden, hay unidad, tanto como en la palabra de Dios, para poder interpretarla de manera correcta, hay unidad, ¿sí? Porque se necesita del contexto cercano y el contexto general de las Escrituras para poder interpretar de manera correcta un texto. Pues lo mismo sucede con el espíritu de profecía, mis queridos hermanos. No podemos dar una interpretación privada separando una cita del resto del contexto de las citas y de la misma Biblia, hablando del espíritu de profecía y también de la Biblia, ¿sí? Vamos a pasar a esta otra cita, es un poco más extensa, y dice lo siguiente, de Review Herald, 6 de mayo de 1875, el párrafo 4. El pueblo de Dios, a quien él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de un doble sistema de leyes, lo moral y lo ceremonial. El primero apuntando hacia la creación para recordar al Dios viviente que hizo el mundo, cuyas demandas son vinculantes para todos los hombres en cada dispensación y que existirá por todo el tiempo y la eternidad. La otra, dada por la transgresión del hombre de la ley moral. La transgresión del hombre de la ley moral. Y quiero hacer un paréntesis aquí, queridos hermanos. Si empezamos a revisar desde el principio, el Génesis capítulo 1, encontramos allí la descripción de la creación, pasamos al Génesis capítulo 2 y entramos al Génesis capítulo 3. En el Génesis capítulo 3 habla de la caída del hombre, ¿sí? Del pecado, y justamente la cita menciona aquí la violación de la ley moral, ¿sí? La transgresión del hombre de la ley moral, lo está diciendo aquí. Entonces espero que puedan ver mi cursor. Estoy tratando de moverlo para que se ubiquen en esa parte. Adán y Eva transgredieron la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora dice que claramente la sierva del Señor está relacionando la ley ceremonial. Miren el concepto que ella le da a la ley ceremonial, que fue agregada por causa del pecado, por causa de la transgresión. Ahora, ¿qué es lo que se introduce en el capítulo 3 del Génesis? En el capítulo 3 del Génesis se introduce en asuntos de adoración del hombre para con Dios. Se introducen, mis queridos hermanos, sacrificios. Y ahí vemos a Dios mismo, aunque la Biblia no lo menciona así, pero se dice la palabra de Dios,
que Dios entrega a Adán y Eva ropas de pieles, ¿no es cierto? Esa piel pertenecía a un animal. Así que hubo un sacrificio. Dios enseñó a Adán las consecuencias de su pecado y también cómo Dios de esa manera le estaba mostrando también cómo podía ser redimido de su pecado. Con ese símbolo, con esa sombra. ¿Sí? Y también con esta ofrenda, el cordero, el animalito y un sacrificio de ese animalito. Quiero que puedan abrir sus mentes, mis queridos hermanos, a estas cosas. Hay, por ejemplo, gente que nos dice a nosotros los adventistas del séptimo día: tú que guardas la ley, ¿por qué no te circuncidas? Si la ley manda circuncidar. Eso, mis queridos hermanos y hermanas, es un triste entendimiento de las Escrituras. Porque si nosotros revisamos la historia de Abraham desde que salió de Ur de los Caldeos, Dios le hace la promesa a Abraham que iba a ser padre de multitudes y le invita a salir a Abraham, pero en un inicio no le pides circuncisión. Dios no le dice: circuncídate para que recibas la herencia. Nunca le dijo a Abraham en un inicio: circuncídate. Si nosotros revisamos la historia y somos sinceros en la interpretación bíblica, vamos a notar, y también con una mentalidad aguda, vamos a notar, mis queridos hermanos, cuándo es que se introduce el asunto de la circuncisión. La circuncisión se introduce después que Abraham manifiesta duda. Sí, el padre de la fe, en más de una oportunidad, él manifiesta dudar de la promesa de Dios. Eso es lo que pasó. Como consecuencia entonces de este pecado de Abraham, es que Dios pide que tanto Abraham como sus sirvientes y sus descendientes sean circuncidados. Así es la historia de cómo se introdujo la circuncisión dentro de lo que es la ley o la Torá. Pero esto no es un mandato divino como por voluntad y porque sea eterno. No es así. Esto fue introductorio. De igual manera, los sacrificios, mis queridos hermanos, en el Génesis 3 fue un asunto introductorio. Hubo una introducción allí por alguna razón. Ahora nosotros no necesitamos circuncidarnos, y eso en el Nuevo Testamento lo dice claramente. En el concilio que tuvieron los apóstoles en Jerusalén, acordaron esto, que a los gentiles, como somos nosotros, aunque por fe ahora somos hijos de Abraham, no se les iba a exigir la circuncisión, porque eso no era necesario para la salvación ni para recibir la herencia, la promesa, mis hermanos, de parte del Señor. Espero que con esta explicación podamos entender también la introducción de los sacrificios a lo que la hermana Elena aquí le está llamando ley ceremonial. Así que ahora volvamos a lo que estábamos leyendo aquí. Estoy indicando con el cursor, espero que se pueda ver. Transgresión del hombre, ¿sí? Esa ley, la ley ceremonial, dada por la transgresión del hombre de la ley moral, cuya obediencia consistía en sacrificios y ofrendas. Y es obvio que era sacrificios y ofrendas, porque el hombre había pecado. Recordemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice más, que apuntaba a la redención futura. ¿Sí? Cada uno de esos sistemas es claro y distinto del otro. Desde la creación, la ley moral fue parte esencial del plan divino de Dios y fue tan inmutable como él mismo. La ley ceremonial debía responder a un propósito particular del plan de Cristo para la salvación de la raza, del plan de Cristo para la salvación de la raza. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo a morir. Y recuerden, este sacrificio representaba en símbolo y sombra a Cristo. Y menciono símbolo y sombra porque la sierva del Señor en las citas anteriores lo mencionaba, ¿sí? Y estamos ahora mencionándolos así de manera directa y puntual. Dice más la cita.
se estableció el sistema típico de sacrificios otra vez y ofrendas para que a través de estos servicios el pecador pudiera discernir la gran ofrenda. ¿Cuál era la gran ofrenda? Cristo. Cristo. Pero los judíos estaban tan cegados por el orgullo y el pecado que pocos de ellos podían ver más allá de la muerte de las bestias como expiación por el pecado. Y cuando vino Cristo, a quien estas ofrendas prefiguraban, no pudieron discernirlo. La ley ceremonial fue gloriosa. Fue la provisión hecha por Jesucristo en consejo de su Padre para ayudar en la salvación de la raza. Todo el arreglo del sistema típico se basó en Cristo. Adán vio a Cristo prefigurado en la bestia inocente que sufría el castigo de su transgresión de la ley de Jehová. Así que, ley ceremonial, por lo que estamos entendiendo, la sierva del Señor aquí le está llamando de manera especial a lo que tiene que ver con sacrificios y ofrendas. Y eso es, creemos en esto, mis queridos hermanos y amigos, y lo aceptamos. Pero, ¿qué pasa? Estamos nosotros teniendo un conflicto en nuestro preconcepto acerca de lo que representa la ley ceremonial. Porque en nuestro preconcepto ya nos han enseñado, ¿sí?, gente allá atrás, y hay astucia de Satanás detrás de esto. No juzgo ni critico a los que fueron sinceros, pero a los que sabiendo compartieron y expandieron esta mentira, trataron de confundir la mente de los sinceros cristianos de antaño para que todo lo que tiene que ver con la ley de Dios lo hagan un bollo, ¿no? Un papel así en bola y lo tiren al tacho. Lo juntaron todo y lo tiraron al tacho, cuando nunca el Señor mandó hacer eso. Otra cita más. Patriarcas y Profetas, página 380. Y esta cita me parece más clara y me encanta. Pero todas estas citas, como les dije en un inicio, con una lectura simple, pues pareciera estar en oposición a el asunto de las fiestas de Jehová. Pero vamos a leer, esta cita me encanta. Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos para que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo. ¿En qué cosas? Su sacrificio y su sacerdocio. Lo vuelve a repetir la sierva del Señor. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esa ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y tiene sentido. Claro, tenía que terminar el sacrificio cuando el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fuera ofrecido. Y tenía que terminar también el sacerdocio, porque ya no más serviría un sacerdote terrenal cuando tenemos a Cristo como sumo sacerdote en el reino de los cielos, en el santuario celestial, mis hermanos. Claro, esto tiene mucho sentido y por eso decía, me encanta esa cita. Entonces, debía cesar, ¿qué cosas? Todas las ofrendas de sacrificio. Clarísimo. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. Esta es la ley que Cristo clavó en la cruz. Esta es la que quitó el Señor de en medio. ¿Qué cosa? La ley que tiene que ver con ofrendas, sacrificios y sacerdocio. Ofrenda, sacrificio y sacerdocio, todas ellas apuntaban a Cristo en su misión de dar su vida, su sangre por nosotros, para que podamos ser limpios de pecado. ¿Estamos comprendiendo esto? Cuando esto se pone en el contexto correcto, cuando esto se pone en la correcta interpretación, trae gozo al ser. Vamos a comparar ahora, mis queridos hermanos, con estas siguientes citas. Y digo que trae gozo al ser, porque si somos estudiosos de la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con citas como esta. Y si tenemos los preconceptos que ya he mencionado en nuestra mente, ¿qué vamos a hacer si no queremos entender o no podemos entender?
Solamente nos vamos a quedar con el primer grupo de citas. ¿Y qué vamos a hacer con estas citas? ¿Las vamos a tirar también al tacho de basura? Primeros Escritos, página 214, párrafo 2. No podía Satanás impedir el plan de salvación. Jesús fue crucificado y resucitó el tercer día. Pero Satanás le dijo a sus ángeles que sacaría ventaja de la crucifixión y resurrección. Estaba conforme con que los que profesaban la fe de Jesús diesen por inválidas después de la muerte de Cristo las leyes que regulaban los sacrificios y las ofrendas judaicas, con tal que pudiese llevarlos más lejos y hacerles creer también que la ley de los 10 mandamientos había cesado cuando Cristo murió. Satanás estaba conforme ¿con qué cosa? Con que los que profesaban la fe de Jesús diesen por inválidas después de la muerte las leyes que regulaban los sacrificios y ofrendas judaicas. Satanás se sentía bien, se sentía conforme, o sea, hay un sentido positivo y bueno en pro de la misión o de lo que Satanás quiere hacer. Si nosotros y todos los que vivieron después de la muerte de Cristo diesen por inválidas las leyes que regulaban los sacrificios y las ofrendas. Mis hermanos, ¿notan el plan de Satanás detrás de eso? Estas leyes que regulaban los sacrificios y las ofrendas judaicas son todo ese grupo de leyes que tienen que ver con los estatutos del Señor. Y menciona que estaba conforme que se diesen por inválidas porque ese era el primer ataque. Eso era lo que iba a debilitar las columnas o iba a debilitar la base de qué cosa. Abajo lo menciona en la cita. Con el cursor lo estoy mostrando. La ley de los 10 mandamientos. Mis hermanos, la ley de los 10 mandamientos. Los estatutos son la base, las columnas de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Mis hermanos, es eso. Y voy a probarlo de la siguiente manera. ¿Dónde en la ley de Dios dice que varón no se acueste con varón, ni mujer con mujer, ni el padre y el hijo se alleguen a la mujer, a la misma mujer? Donde dice que el varón no se llegue a la bestia. ¿Dónde menciona eso en los 10 mandamientos? Interpretando la ley, obviamente diríamos, bueno, está en el 7º mandamiento, pero muchos incrédulos o gente que no quiere obedecer va a decir, no, aquí no dice eso, aquí dice solamente no cometerás adulterio. Y un varón va a decir, bueno, yo soy fiel a mi esposo, va a decir el varón. Y la mujer va a decir, yo soy fiel a mi esposa, yo no he cometido adulterio, yo le soy leal. Pero eso sucedería si invalidamos los estatutos, mis hermanos. Eso sería correcto si realmente después de la muerte de Cristo eso ya no serviría. Pero sabemos que eso no es correcto y hemos tenido una interpretación en nuestra mente correcta al decir que eso tiene que ver con el 7º mandamiento. Ese 7º mandamiento lo explica. Los estatutos están referentes a eso, mis hermanos, a lo que acabamos de mencionar. ¿De dónde sacó Cristo en el sermón del monte? ¿De dónde sacó Cristo que si un varón mira a una mujer para codiciarla ya adulteró? ¿De dónde sacó eso? Esos son los estatutos, mis hermanos. No lo dice puntualmente los 10 mandamientos. ¿Notan ustedes cuán importante realmente son el soporte de los 10 mandamientos? Los estatutos son el soporte de los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Y el 4º mandamiento tendrá soportes? Pregunta. Claro que sí. ¿Cuáles son los soportes del 4º mandamiento que habla del sábado? Del sábado 7º día. Mis hermanos, existen 7 sábados que son conocidos como sábados ceremoniales. Son las santas convocaciones del Señor. Y este tema justamente tiene ese énfasis
de poder introducirnos, de poder no solo introducirnos, sino quitarnos la venda de nuestros ojos y ayudarnos a entender estas grandes verdades empolvadas, escondidas bajo tierra por Satanás y sus secuaces humanos. Estamos, mis queridos hermanos, empezando a cavar, estamos empezando a desempolvar esa porción olvidada de la ley de Dios. El soporte del cuarto mandamiento son los 7 sábados que conocemos como sábados ceremoniales, mis queridos hermanos, que son las santas convocaciones o las fiestas del Señor. Así, mis queridos hermanos. Y algo más para pensar. Todas las agrupaciones evangélicas, y bueno, voy a tomar en cuenta mejor la iglesia adventista. En la iglesia adventista estamos conformes todos con los 10 mandamientos de la ley de Dios, y no hay duda de eso. Pero hemos dicho, bueno, los estatutos fueron para el Israel, ¿no? Ya todo eso es ley ceremonial y es inválida. Muy bien. ¿De dónde hemos sacado nosotros los adventistas nuestra fe de que devolver el diezmo al Señor es correcto? Díganme en qué mandamiento de entre los 10 mandamientos me dice que yo debo devolver el diezmo. ¿Dónde dice? De manera puntual no hay ninguno. Pero eso está en un reconocimiento de que Dios es Dios. Está entre el primer mandamiento, en el primer mandamiento. Allí yo creo que está este asunto de devolver los diezmos, porque es darle lo que a Dios le corresponde. Pero son los estatutos, mis queridos hermanos, que nos explican que es el 10% de todo lo que Dios nos ha dado que le corresponde a Dios. Y hay que entregarlo en las arcas de la iglesia, en las arcas de aquellos que predican el evangelio del Señor. El que predica el evangelio, que viva del evangelio, dijo el apóstol Pablo. Todos los que pueden recibir diezmo, ¿sí?, deben creer en esto. Pero ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Hemos creído y hemos cogido de los estatutos solo lo que nos conviene, y el resto de los estatutos los hemos tirado al tacho. ¿Qué está pasando? ¿Eso es una correcta interpretación? ¿Esto es sinceridad al momento de interpretar las escrituras? ¿Esto es honestidad académica inclusive? Mis queridos hermanos, nos hemos quedado solo con los preconceptos, con las ideas preconcebidas, y no hemos ahondado en más. Nos hemos conformado con lo que se nos dio de antaño. Y hemos recibido el error que se ha transmitido de generación en generación hasta este momento. Pero en el nombre del Señor estamos siendo liberados, puesto que la verdad nos hace libres, mis hermanos. Siguiente cita. Review and Herald, 6 de mayo de 1875, párrafo 10. Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral se repitió con terrible grandeza desde el Sinaí. Cristo le dio a Moisés preceptos religiosos que regirían la vida diaria. Estos estatutos se dieron explícitamente para guardar los 10 mandamientos. No eran tipos sombríos que desaparecerían con la muerte de Cristo. ¿Qué cosa? Los estatutos, soporte de los 10 mandamientos, y no son sombra de Cristo. Porque ¿cuál era la sombra de Cristo? El primer grupo de citas nos explicaba aquellas que tenían que ver, mis hermanos, entendamos, con su sacrificio y su sacerdocio y las ofrendas, que tenían que ver con esto. Debían ser obligatorios para el hombre en todas las épocas mientras durara el tiempo. Estos mandamientos fueron aplicados por el poder de la ley moral, y ellos explicaron clara y definitivamente esa ley. Por eso la explicación que hemos tenido hace un momento justamente tiene que ver con esto. Los estatutos explican clara y definitivamente esa ley. ¿Qué ley? La ley moral, los 10 mandamientos.
mandamientos, ¿sí? Los estatutos explican clara y definitivamente los 10 mandamientos. Y finalmente, esta es la última cita de este grupo de citas. Profetas y Reyes, página 501, párrafo 1, dice: en el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina. Esto es una profecía, mis queridos hermanos, porque habla acerca del tiempo del fin. Desde 1798 hemos interpretado que estamos viviendo el tiempo del fin, así lo creemos los adventistas del séptimo día. Y dice que toda institución divina. Ahora, el Señor, nuestro Dios, creó instituciones divinas en la creación. Estoy redundando, pero para que me puedan entender. Uno es el matrimonio y la otra es el sábado. Pero hay una institución divina también que existe en la creación y que por una mala interpretación nuestra no la hemos tomado en cuenta. Y esa institución divina la encontramos en el capítulo 1 del Génesis. Génesis capítulo 1 versículo 14 dice lo siguiente: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Esta palabra que aquí se traduce como estaciones, nosotros la hemos malinterpretado, porque estas estaciones nosotros hemos dicho, son verano, otoño, invierno, primavera, estas estaciones. Y bueno, sí, la ciencia nos ha enseñado de que estas estaciones tienen que ver con los astros, ¿no? Se nos ha enseñado eso. Así que debe ser eso. Mis queridos hermanos, no es así. Estas estaciones que se traduce aquí al español, en el idioma original son moedim. ¿Qué es un moedim? Moedim, esta palabra tiene que ver con un tiempo fijo o señalado o marcado. ¿Y marcado dónde? Obviamente, si es tiempo, tiene que ser marcado en un calendario. Bíblicamente existe el calendario de Dios. Y todo teólogo sincero, porque hay muchos teólogos que han comentado acerca de esta palabra moedim, la encontramos, mis queridos hermanos, imagínense dónde. La encontramos constantemente en el calendario de Dios. De manera especial Levítico capítulo 23, donde nos habla acerca de las fiestas de Jehová, las santas convocaciones. Esos 7 sábados son esos moedim, son esos tiempos, son esas estaciones, esos periodos de tiempo donde el Señor quiere tener, ¿qué cosa? Una reunión especial con su pueblo. Esto es instituido desde el Sinaí. Desde la creación, no en el Sinaí. Es instituido desde la creación. Génesis 1:14 lo manifiesta así. Nosotros lo hemos malinterpretado. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero quiero hacerles una pregunta después de haber revisado estas citas del Espíritu de Profecía. Es lícito para nosotros ahora hacer una comparación de estas citas. Y podemos quizás tomar 3 caminos. Primero, podemos pensar que estas citas se están contradiciendo. Y digamos, y alguno puede decir, bueno, voy a desechar los escritos de Elena de White, así que no más voy a prestar atención a esto. Otros pueden decir, bueno, me voy a cerrar en mi preconcepto, mi idea preconcebida, así como lo hicieron los opositores al mensaje de la venida de Jesús para 1844. Así que también pueden tomar esa opción. Y la tercera opción es estudiar profundamente con ayuno y oración este tema. Les recomiendo sin duda que puedan escoger la tercera opción, que es lo que realmente nos corresponde hacer como cristianos, como pueblo de Dios. Hay un problema, sin duda,
Y este problema, mis queridos hermanos, lo vamos a tocar ahora. Ya estamos notando nosotros, primero, esta mala interpretación o mal entendimiento que nosotros estamos teniendo de la Torah de Dios, de la ley de Dios, del Pentateuco. Y necesitamos nosotros entender la razón del por qué tenemos esa mala interpretación de las Escrituras o de la ley de Dios. Así que vamos a ver ahora el problema. Y empezamos mencionando que en Isaías capítulo 55 versículos 7 y 8 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Así que aquí ya vamos entendiendo algo, mis queridos hermanos. Nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos del Señor. Y nuestros caminos no son los caminos del Señor. Así que yo no puedo venir a estudiar la palabra de Dios, a creer que voy a tener una comunión con mi Señor con ideas preconcebidas, pues hermanos. Porque mi pensamiento o el pensamiento de cualquier hombre no es el pensamiento de Dios. Por eso les pedía en un inicio, por favor, quitémonos esos preconceptos para poder, como vasijas nuevas, como odres nuevos y no odres viejos, como el Señor llamó a los fariseos, con sus preconceptos que ellos jamás por el orgullo se desprendieron. Mis queridos hermanos, debiéramos ser como esos odres nuevos para que haya nuevo vino en nosotros. Y este nuevo vino no exactamente es una luz aparte, no, es la misma luz que desde el inicio el Señor le ha dado a nuestro pueblo. Y es por eso que estas citas mal leídas, el primer grupo, los entendemos con nuestros preconceptos de manera equivocada, cuando nunca estaban contraponiéndose ninguno de los dos grupos de las citas que hemos leído. Somos nosotros el problema. Nuestros caminos y nuestros pensamientos no son los caminos de Dios y no son los pensamientos de Dios, mis hermanos. Hay algo que quiero mostrarles también, y es lo que dice Salmos capítulo 77, el versículo 13. De manera especial en la versión King James, en la versión en inglés, dice que los caminos de Jehová están en su santuario. Salmos capítulo 25, versículo 10, dice que los caminos o las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Y bíblicamente misericordia y verdad, mis hermanos, son mandamientos, estatutos y preceptos. Esto es lo que significa misericordia y verdad. Y los caminos de Jehová son misericordia y verdad. Entonces, los caminos del Señor son mandamientos, estatutos y preceptos, mis hermanos. ¿Quieren que lo comprobemos esto? Pues vamos a comprobarlo. Vamos a coger nuestras Biblias y vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios, el capítulo 3, el versículo 3, dice lo siguiente: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Aquí vemos a la misericordia y la verdad, que son, ¿qué cosa? Atadas, dice aquí la palabra de Dios. Vamos ahora a Deuteronomio, al Pentateuco. Deuteronomio, el capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Leo el versículo 1, ahora vamos a leer el versículo 8, pero leí el 1 para poder ver en qué contexto se encuentra. Está hablando aquí de los mandamientos, estatutos y decretos del Señor. Y ahora el versículo 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Habíamos leído Proverbios 3:3 que la misericordia y verdad eran atadas.
o que debían ser atadas a nosotros. Ahora Deuteronomio 6, 1 y 8 dicen que mandamientos, estatutos y decretos de igual manera deben ser atados a nosotros. ¿Estamos notando la relación? Misericordia y verdad, mis queridos hermanos, son mandamientos, estatutos y preceptos o decretos del Señor. Vamos ahora al capítulo 11 de Deuteronomio. Capítulo 11 de Deuteronomio, versículos 18 al 20. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andéis por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué dice? ¿En qué contexto estamos leyendo esto? Las palabras de Jehová. Leamos lo que dice el versículo 8 de Deuteronomio 11. Guardad pues todos los mandamientos que yo prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra la cual pasáis a tomarla, dice el Señor. Así que esto está con respecto a la ley de Dios, la Torá de Dios completa. La Torá de Dios no solamente, de Jehová, no solamente es los 10 mandamientos, mis hermanos, son los mandamientos, estatutos y preceptos. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviereis se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder, la fuerza de mi mano, me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuídate, dice el Señor. Recuerda, ¿sí? Recuerda qué cosa: no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir mandamientos, decretos y estatutos, dice. Así que aquí estos mandamientos, estatutos y decretos del Señor son atados como recordatorio para saber, conocer y no olvidarnos quién es Dios. Zacarías capítulo 7, versículos 8 al 12. Zacarías capítulo 7, versículos 8 al 12 dice lo siguiente: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley de Dios, ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, si notamos aquí la relación, estamos encontrando otra vez, aquí de manera más sencilla, más directa, que verdad o hacer verdad y hacer misericordia, o cumplir con verdad o cumplir con misericordia, resultan siendo mandamientos, estatutos y preceptos del Señor. Es lo que nosotros hemos visto aquí. Bueno, aunque en este versículo menciona la ley de Dios, que esta palabra es traducida como ley, pero en el idioma original es la Torá del Señor.
en Éxodo capítulo 18, versículo 20, dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Vimos en Salmo 25:10 que los caminos de Jehová son misericordia y verdad. Ahora Éxodo 18:20 dice: enseña a ellos ordenanzas y leyes, y muéstrales el camino. ¿Cuál es el camino? Misericordia y verdad, por donde deben andar. ¿Y qué es misericordia y verdad? Son mandamientos, estatutos y preceptos, mis queridos hermanos. Y lo que han de hacer, dice también el versículo. Ahora, ¿por qué en la Biblia no sería sencillo que se mencione solamente ley o Torah? ¿Por qué tiene que decir mandamientos, estatutos y preceptos o decretos tantas veces en el Pentateuco o en la Torá del Señor? ¿Por qué se repiten tantas veces mandamientos, estatutos y preceptos? ¿No basta con solo mencionar la Torá? Mis hermanos, ¿hay algo que esté de más en la palabra de Dios? ¿Hemos entendido entonces cuáles son los caminos de Jehová que están en su santuario? Primero, antes de pasar esa parte, los caminos del Señor, los caminos de Jehová que están en su santuario son mandamientos, estatutos y preceptos. Los hemos comprobado con estos textos que hemos leído. Y no es casualidad que se mencionen así, mis hermanos. Mandamientos, estatutos y preceptos o decretos. No hay nada que sobre en la palabra de Dios. Así que Dios nos está explicando con claridad de que estos tres son sus caminos a los cuales nosotros como pecadores, ¿sí? Y los pecadores que han vivido en este tiempo debieron volver en su tiempo, y nosotros que tenemos vida tenemos oportunidad también de volver a esos caminos. ¿Cuáles son los caminos? Misericordia y verdad. ¿Qué son misericordia y verdad? Mandamientos, estatutos y preceptos, mis queridos hermanos. Es para corroborar es que estamos viendo de esta manera esta parte. Vamos a leer un versículo más. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Cuáles son los caminos? Mandamientos, estatutos y preceptos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Un versículo más que nos ayuda a corroborar lo que estamos diciendo, mis queridos hermanos. Los caminos del Señor son sus leyes, y esos caminos, dice, están dentro de su santuario. Así que el tema que nosotros estamos viendo es parte del estudio del santuario. Así que no podemos desligar este estudio del resto. Vamos a leer ahora unas citas del Espíritu de Profecía, porque lo que nosotros estamos hablando en este momento, esta parte del tema, tiene que ver con el problema. ¿Cuál es ese problema? Ya hicimos la comparación y notamos un problema. La comparación al inicio de las citas. Y hemos notado un problema. Y hemos visto primero con los textos bíblicos que el problema tiene que ver con que los caminos del Señor no son nuestros caminos. O sea, no son parte de nosotros los mandamientos, los estatutos y los preceptos del Señor. No están en nosotros. Y los pensamientos del Señor también no son nuestros pensamientos. Las citas que vamos a leer de patriarcas, de profetas y reyes, perdón. En la página 489, el párrafo 1. Dice, o está en contexto, queridos hermanos, está en contexto con el Israel recién salido de la esclavitud de Babilonia, ¿sí? Y estaba Esdras liderando de manera espiritual, y llamémosle judicial también, al pueblo de Dios. Así que estas citas que vamos a leer están en ese contexto. Era el tiempo de la fiesta de las trompetas. Muchos estaban congregados en Jerusalén. La escena encerraba un triste interés.
el muro de Jerusalén había sido reedificado y se había colocado las puertas, pero gran parte de la ciudad estaba todavía en ruinas, ¿no? Imagínate, fuiste llevado esclavo a otra nación, ¿no? Tu ciudad, tu país destrozado. Después de 70 años estás regresando y encuentras pues todo triste, ¿no? Y solamente de esa gran ciudad, hermosa Jerusalén, solamente están las memorias. Pero el resto eran ruinas. Algo que quiero resaltar aquí, que este hecho que ahora vamos a leer en el Espíritu de Profecía, fue en un tiempo especial, un tiempo señalado por el Señor, en un Moedim, un sábado ceremonial, en otras palabras, porque era fiesta de trompetas, mis hermanos. En esta fiesta de trompetas había un día que todos se congregaban, no había una santa convocación, y ese día era un Shabbat. Recuerden que trompetas era 10 días antes de expiación. Y trompetas anunciaba, ¿sí?, la venida de un juicio. ¿Sí? Venía un juicio. Así que el pueblo tenía que ponerse a cuentas con Dios. Así que Esdras, al entender lo que significaban estos días solemnes, estos moedims, estos sábados ceremoniales, estas fechas, estas santas convocaciones, fechas apuntadas por el Señor en el calendario, entendía que estaba pronto a venir ese día de expiación, y si la gente no se ponía a cuentas con Dios, o no empezaba a ponerse a cuentas con Dios en la fiesta de las trompetas, iba a venir el juicio. Y la ley decía que los impenitentes debían ser expulsados del pueblo de Dios. Esdras lo sabía, así que miren lo que hizo Esdras y sus hermanos los levitas. En una plataforma de madera erigida en una de las calles más anchas y rodeada en todas las direcciones por los tristes recuerdos de la gloria que se había desvanecido de Judá, se encontraba Esdras, ahora anciano. A su mano derecha y su izquierda estaban reunidos sus hermanos los levitas. Mirando hacia abajo desde la plataforma, sus ojos recorrían un mar de cabezas. De toda la región circundante se habían reunido los hijos del pacto. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Y humilláronse y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ahora esta otra cita más. Todas estas están en contexto una tras otra, ¿sí? Y están en secuencia también. Sin embargo, allí mismo se notaba evidencia del pecado de Israel. O sea, habían venido dizque para adorar a Dios, pero en ese momento de la adoración o el momento que debía adorarse a Dios, se dio evidencia del pecado de Israel. ¿Cuál era el pecado de Israel? Los casamientos mixtos del pueblo con otras naciones había contribuido a la corrupción del idioma hebreo. Y los que hablaban, o sea, el idioma hebreo, necesitaban poner mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje del pueblo a fin de que todos los comprendiesen. ¿Cuál es el acto, cuál era el interés de Esdras con los levitas? Reunir a todo el pueblo en esa fecha de trompetas, sabiendo que venía el juicio, para que los israelitas pudieran entender la ley, para poder reconocer su pecado y arrepentirse. Recuerden que la ley de Dios nos ayuda a nosotros a poder ver, nos sirve como un espejo para poder ver si estamos bien o mal. Y si los israelitas desconocían la ley de Dios o no tenían en cuenta cada punto de la ley de Dios, podían estar ellos fallando y no se daban cuenta. Por eso dice que en ese momento se hizo evidente el pecado de Israel. Y el pecado de Israel estaba no solo en el desconocimiento, mis hermanos. Habla aquí de casamientos mixtos con otras naciones. Y no habla de casamiento de hombre con mujer. Habla, mis queridos hermanos, de la mixtura de pensamiento, la mixtura de cultura, la mixtura en la forma de vestir, de actuar, de hablar, de comer. Mis hermanos, esta es la mixtura que había aquí.
Podemos notar esto. Esta es la mixtura. Y díganme ahora, mis queridos hermanos, si este no resulta siendo también nuestro problema. Díganme ahora, mis queridos hermanos, si nosotros vivimos en libertad. Y tú puedes decir, sí, yo vivo en una nación libre. Pero, ¿vives en una nación libre? Pero entonces, ¿por qué Apocalipsis capítulo 18 nos invita a salir de Babilonia? Es que tenemos esclavitud de Babilonia. Babilonia la tenemos dentro, mis hermanos. Estos hombres ya habían salido de Babilonia. Se podía decir que eran libres, pero vivían todavía esclavos porque habían salido físicamente, pero en su interior habían traído a la Jerusalén, a la tierra prometida, habían traído a Babilonia en su forma de vivir, pensar, actuar, comer, relacionarse, vestirse. Tenían a Babilonia, mis hermanos. Este es el mismo problema del pueblo de Dios ahora. Estamos nosotros viviendo en Babilonia. El Señor en Apocalipsis 18 nos invita a salir de Babilonia. Nos invita también de esa misma manera, estoy seguro que sí, interpretando bien las Escrituras, nos invita a salir de las ciudades. Porque en las ciudades está el sistema de Babilonia gobernando. Mis hermanos, la herida de la bestia está cada vez más sana. Cada vez el papado está teniendo más poder, más autoridad. Pero siempre la Babilonia espiritual ha estado controlando el mundo, mis hermanos. Y nosotros hemos crecido en esa Babilonia espiritual. ¿Por qué era necesario explicar la ley de Dios en el lenguaje del pueblo y explicarla con mucho cuidado? Es que el problema era la mixtura, la cultura, el pensamiento. Nosotros tenemos el pensamiento, siendo pueblo de Dios, tenemos el pensamiento de Babilonia, mis hermanos. Pero el Señor promete que un día vamos a ser verdaderamente libres en Él. Y las fiestas del Señor, los días apuntados por el Señor, nos muestran estos eventos, mis hermanos. Amós 3:7, recuerdan lo que dice: el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y los tiempos de Dios están en su calendario. Estos moedims, estos sábados, son días apuntados por el Señor en los cuales Él actúa en pro de su pueblo y para salvación y liberación de su pueblo. Es muy importante. Pascua, por ejemplo, que es lo que hemos estado viviendo en estos días, tiene que ver con liberación. Pero a la vez que tiene que ver con liberación, también tiene que ver con juicio. Y eso es muy importantísimo. No lo vamos a ver en esta oportunidad. Dios permita en otra oportunidad poder explicar por qué Pascua no solo tiene que ver con liberación, sino también tiene que ver con juicio. Es muy interesante. Volviendo al asunto de la cita y al problema que nosotros estamos notando, problema que nosotros mismos tenemos. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar los estatutos del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar los sábados del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar esta ley que por mucho tiempo la hemos considerado abolida o inválida? Porque tenemos la cultura y el pensamiento de Babilonia. Babilonia lo tenemos aquí, mis hermanos. Termina la cita diciendo: algunos de los sacerdotes y levitas cooperaban con Esdras para explicar los principios de la ley. Y lo que nosotros estamos haciendo, mis queridos hermanos, es el inicio de esto. Para que tú, con tu estudio personal, puedas ser guiado por el Maestro de Maestros, puedas ser guiado por el Santo Espíritu, para que conozcas los principios de la ley. Dice: leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Todo eso hizo Esdras y sus hermanos los levitas, para que el pueblo pueda entender la ley de Dios. Y alabado sea el Señor, y doy gracias por esta oportunidad de compartir este mensaje con ustedes, mis hermanos. Tiene también ese mismo propósito de poner en alto la ley de Dios, esta ley que está siendo invalidada. Por lo tanto, tiene que actuar el Señor. Salmo 119, 126, el versículo que leímos en un inicio.
Esto tiene ese propósito. Estamos ahora reparando, restaurando, preparando el camino, mis hermanos. Así de esta manera. Esto es interesante, lo que dice Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo capítulo 5, versículo 1 está en parte. Yo quiero que ahora relacionemos algo importante. Siempre hemos recibido y se nos ha contado la historia. Cuando el Señor llamó a Moisés y llamó a Aarón para que vayan con un mensaje ante Faraón y le digan, deja salir a mi pueblo para que sea libre, ¿no? Miren lo que dice textualmente la Biblia. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Señor de Israel dice así, deja ir a mi pueblo ¿a qué cosa? Para que sea libre en el desierto. ¿Dice así? No dice deja ir a mi pueblo para que sea libre en el desierto. Obviamente era para un asunto de libertad. Pero el mensaje textual es deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Miren, esta relación bíblica, no la estoy haciendo yo, el Señor mismo nos la está mostrando así. El pueblo de Israel estaba saliendo para ser libre. Pero no está aquí la palabra libertad. Está aquí la palabra o la frase celebrarme fiesta en el desierto. Muy cercano está este día, mis queridos hermanos, para nuestros tiempos. Desierto, y voy a hacer un pequeño paréntesis, desierto es sinónimo en profecía de persecución, de algo no grato, ¿sí? De manera especial de persecución, de prueba fuerte. ¿Se vienen pruebas fuertes para el pueblo de Dios? Estamos entrando, mis queridos hermanos, al pequeño tiempo de angustia. La ley dominical está pronta para darse. Y juntamente con la ley dominical vendrán una gran persecución para con el pueblo de Dios. Y dice el texto aquí, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. El versículo podría terminar allí. Donde quiera ellos podían celebrar fiesta. ¿Por qué dice aquí la palabra de Dios en el desierto? ¿Por qué de manera especial? Hay un mensaje aquí para nosotros, para el pueblo de Dios de los últimos tiempos. Mis hermanos, cuando el pueblo de Dios salga de las ciudades, cuando el pueblo de Dios salga del sistema de Babilonia y sea la ley de Dios escrita en su mente y corazón y empiece la persecución, mis queridos hermanos, el desierto, el pueblo de Dios que sea sellado por el Señor, mis hermanos, va a celebrar las fiestas del Señor. Se lo aseguro. Y eso lo digo en el nombre del Señor. Porque saldrán los que hayan entendido acerca de los tiempos y habrán aceptado los tiempos señalados, los moedims que encontramos en la palabra de Dios. Las fiestas de Jehová, mis queridos hermanos, están más vigentes. Esos sábados ceremoniales, como les llamamos, son más vigentes de lo que nosotros nos hemos imaginado. Hay algo que quiero mostrarles ahora, y está en relación, sí, con el texto de Daniel capítulo 7. Y quiero mostrarles ahora con Daniel 7. Quiero mostrarles ahora con Daniel 7 el versículo 25. Que hay versiones de la palabra de Dios que traducen mejor este versículo. Primero leamos lo que dice Daniel 7:25, hablando del cuerno pequeño, ¿sí? Este poder político religioso, el papado, ¿sí? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Como adventista del séptimo día, y lo digo siendo teólogo adventista, hemos creído muchas veces, esta palabra aquí, tiempos, tiene que ver con el sábado. Sí, siempre
el papado siempre ha querido cambiar el sábado por el domingo y lo ha hecho, ahí hay la historia, ¿no? El concilio de Nicea, y bueno, el calendario también lo ha cambiado. Él dice que el primer día de la semana es el lunes y bueno, siempre hemos dicho eso, hemos creído eso, pero necesitamos nosotros interpretar las escrituras con las mismas escrituras, ¿no es cierto? La palabra que aquí en Daniel 7:25 dice tiempos, allí lo pueden ver abajo, es la palabra idán, que es un tiempo fijo. Idán es un tiempo fijo. ¿Recuerdan la palabra moedim que vimos de Génesis capítulo 1 versículo 14? También era un tiempo fijo, un tiempo señalado. Así que estos tiempos es un tiempo, fijo, ¿sí? Y miren cómo dice aquí otras traducciones de Daniel 7:25, muy interesante. Traducen, y aquí está la traducción de estas otras versiones de la palabra tiempos. Dice, New American Bible, dice días de fiesta. No dice tiempos. Puede ser cuando uno interpretando como ser humano podría, o como adventista que hemos dicho sábados. Pero miren, este tiempos, por ser un tiempo fijo, si somos nosotros estudiosos sinceros o sinceros académicamente, los tiempos fijos están referentes al calendario de Dios y a los días de fiesta del Señor, a los sábados. Good News Bible dice, lo traduce como las leyes y las fiestas religiosas. Interesante. Biblia Moffat lo traduce como tiempos sagrados. ¿Cuáles son esos tiempos sagrados? Bíblicamente son estos, mis hermanos. New Catholic Translation. Días, lo traduce como días de fiesta. Y la Dios habla hoy, que es una versión que estamos más relacionados, que la gran mayoría está más relacionada, lo traduce, en vez de tiempos, dice fiestas religiosas. Miren, interesante, ustedes pueden comprobar, Dios habla hoy es una versión muy fácil de conseguir. Y dice así, fiestas religiosas, en vez de tiempos. O sea, si nosotros queremos hacer una mejor traducción de Daniel 7:25, hablando del cordón pequeño, dice, y pensará en cambiar las fiestas religiosas y la ley. Las fiestas de Jehová y la ley. Eso intentaría el cuerno pequeño. Ahora vamos a ver la confirmación de la declaración profética de Daniel 7:25 con hechos reales. Y ahora voy a mostrar esta cita del Catecismo Católico, cita sobre las señales de los tiempos del 4 de noviembre de 1919. Dice así el Catecismo Católico. La nueva ley tiene su propio espíritu y sus propias fiestas, que han tomado el lugar de las apuntadas en la ley de Moisés. Miren, la Iglesia Católica dice claramente que ellos han cambiado la ley y las fiestas. Y estas, dice, han tomado lugar de las apuntadas en la ley de Moisés, referente a las fiestas. Eso lo está diciendo el Catecismo. Si queremos conocer los días que deben ser observados, o sea, las fiestas, ¿sí? Dice, no vayan a la Biblia, no vayan a la ley mosaica, tenemos que ir a la Iglesia Católica, no a la ley de Dios. A lo que aquí se le llama la ley mosaica, pero es la Torah. Pero es la Torah. No vayan a la Torah, no le consulten a Dios, consulten a la Iglesia Católica. O sea, ellos están por sobre Dios. Y se están atribuyendo a ¿qué? A cambiar la ley y a cambiar las fiestas. Aquí esta cita lo menciona, otra cita más. Esto es una carta por un obispo, el obispo Enright, escrita en 1905. Bueno, allí no se nota muy bien ahí en la foto, pero si la tuviéramos impresa y más ampliada, se notaría con más claridad lo que dice. Bueno, con ayuda de gente que puede traducir esto, miren lo que dice. En una porción solamente, lo que está subrayado. Fue la Iglesia Católica que hizo la ley que nos obliga a observar el domingo. Ellos están siendo sinceros. No es Dios el que manda, es la Iglesia Católica y su autoridad mundana, sin duda.
La iglesia hizo esta ley mucho después de que la Biblia fue escrita. Y así dijo que la ley no está en la Biblia. Y así dijo que la ley no está en la Biblia. Claro. Y si revisamos la ley que enseña la Iglesia Católica, pues no está en la Biblia. Está variado. O está variada. Según lo que encontramos en Éxodo capítulo 20. Y esto importante para nosotros. La Iglesia Católica no solo abolió el Sabbat, hablando del sábado séptimo día, sino todas las otras fiestas judías. Primera cosa, el sábado es aquí considerado por la Iglesia Católica, ¿sí?, como una fiesta, y bueno, tiene índole judío, pero esto, al decirlo así, es porque lo encontramos en las Escrituras. Y menciona claramente que no solamente la Iglesia Católica abolió o atacó el sábado séptimo día, sino las otras fiestas judías que están en referencia a los otros 7 sábados ceremoniales, como les conocemos, que resultan siendo las santas convocaciones de Jehová o las fiestas de Jehová. Notamos cómo el cuerno pequeño, declaración profética de Daniel 7:25, ha atacado, ha cambiado las fiestas del Señor, los días apuntados por el Señor y la ley. Estamos notando esto. Esto es evidente y no lo podemos nosotros poner a un lado. Esto es lo que está pasando con la iglesia ahora en el mundo. Aceptamos lo que el papado, la bestia, ha hecho, dando por inválidas días señalados por el Señor. Malaquías capítulo 4, versículo 4 y 5. Y con lo que hemos dicho antes, mis hermanos, necesitamos tomar nosotros una decisión sin duda. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Al Cordero o a la bestia? ¿A quién vamos a obedecer? Malaquías capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: esto es el mensaje del tercer Elías, ¿sí? Esto no habla, en Malaquías no habla del Elías, del profeta Elías que vivió, sino habla de aquel Elías que va a ser levantado en estos últimos tiempos. Todos los intérpretes bíblicos están de acuerdo con esto. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Qué empieza diciendo como parte del mensaje del tercer Elías? Acuérdate de esa ley que Dios le dio a Moisés. Mencionamos en un inicio que Dios públicamente y audiblemente a todo el pueblo le pronunció sus 10 mandamientos, pero le dio los estatutos de manera privada a Moisés. Es esta ley, la ley mosaica, como quieran llamarle. Acordémonos de esta ley. Debiéramos acordarnos de esta ley. ¿Cuándo? En el tiempo del profeta Elías, del tercer Elías. El Señor entregó en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Cuál es ese día de Jehová, mis queridos hermanos? Bíblicamente esto está en relación al cierre de la gracia. Está pronto para que esto ocurra con el pueblo de Dios primero. Está muy pronto, mis hermanos, y eso estoy muy seguro. Así que debiéramos acordarnos de la ley de Moisés ahora. Ahora. Malaquías capítulo 4, versículo 4 y 5. Mensaje para nuestros tiempos. Termino leyendo esto, mis queridos hermanos, 1 Corintios 5, 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hablando de la fiesta de la Pascua. Y miren qué dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios después de la muerte de Cristo. Y él menciona lo siguiente: así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Celebremos la fiesta. ¿El apóstol Pablo estaba tomando por inválido las fiestas del Señor? ¿Ya la Pascua ya fue abolida? ¿Ya el Señor instituyó la cena del Señor y ya la Pascua no tenía nada que ver? Mis queridos hermanos, estamos interpretando equivocadamente las Escrituras. Primero, nuestro Señor Jesucristo jamás llamó cena del Señor. Nosotros le hemos puesto cena del Señor a lo que hacemos en una santa cena. Así lo digo así porque así lo conocemos. Y para que me puedan entender también. Pero miren lo que dice Lucas, el capítulo 22. Que está en contexto de la Santa Cena. El versículo 15. Y les dijo, Jesús les dijo, a todos los que estaban reunidos en el aposento alto, Lucas 22:15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta cena del Señor? Dice así, no, le llama Pascua, ¿sí? Pascua. Así que es Pascua, mis hermanos. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y noten lo que dice aquí esta declaración, concentrémonos aquí. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Pregunta, ¿cuándo se va a cumplir la Pascua? ¿Se cumplió la Pascua con la muerte de Cristo? Cristo está diciendo que la Pascua se va a cumplir ¿cuándo? En el reino de Dios, mis hermanos. En el reino de Dios. Va a haber una cena de bodas del Cordero. Las bodas del Cordero van a ser cuando el pueblo de Dios esté aquí en la tierra y el Señor allí en el cielo. Pero la cena de bodas será después de la segunda venida. Mis queridos hermanos, yo estoy seguro que esa será la Pascua. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada, lo dijo el apóstol Pablo. Pero no para abolir el sentido espiritual de la Pascua. No para despreciar esa fecha especial del calendario del Señor instituido antes del pecado. Lo que pereció fue el sacrificio simbólico del Cordero. Lo que pereció fue el sacerdote terrenal. Porque actualmente, mis queridos hermanos y hermanas, hay sacrificio vigente. Y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay sangre vigente que te limpia y me limpia ahora. Y es la sangre con la cual Cristo entró al santuario celestial. Y hay un sacerdocio vigente, no el sacerdocio terrenal, es el sacerdocio de Cristo. Eso es lo que Cristo clavó. Lo que clavó es el símbolo de su sacrificio y de su sacerdocio. Para que no haya más bestia sacrificada, ni haya más ser humano pecador que tenga que hacer sacrificio por sí mismo. Hebreos lo explica. Podemos entender ahora este asunto, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor quiere tener un encuentro especial con nosotros en estas fechas. Y recuerden que celebrar esto es sinónimo de liberación. Cuando el pueblo de Dios sea liberado, estoy seguro, después de una fecha de Pascua, en el nombre del Señor lo digo. Y no me refiero a la segunda venida de Cristo. Y voy a adelantarme a algo. Me refiero al sellamiento y al derramamiento del Espíritu Santo. Antes y terminándose la gracia para el pueblo de Dios, antes que se termine la gracia para el resto de gente, mis hermanos, el pueblo de Dios estará libre para poder, libre y viviendo en el campo, en las montañas, para poder adorar al Señor en esa libertad. La ley de Dios estando escrita en nuestra mente y corazón, Cristo en nuestra vida, podremos adorar al Señor en espíritu y en verdad, reconociendo estos días especiales del Señor. ¿Podemos adorar al Señor todos los días? Amén, así es. Todos los días debemos adorar al Señor. Pero así como los esposos que se aman todos los días, hay algo especial siempre, y hay fechas especiales, y hay cenas y citas especiales entre los esposos. El Señor, tomando la figura de esposo y de novio, o de novio, quiere tener un encuentro especial con su novia para que ésta esté preparada para la boda.
¿Quieres tú estar preparado, preparada para este encuentro con el novio? Ahora viene algo especial. Ya pasó Pascua. Está viniendo después de 50 días de la Pascua. Viene otra fecha especial. Viene Pentecostés. Mis queridos amigos, hermanos, así como todo ocurrió conforme a la ley establecida por el Señor, así, referente a las fiestas, nuestro Señor Jesucristo murió para Pascuas. Para el tiempo, para la fiesta de las gavillas, Él resucitó y presentó ante el Padre a los que habían resucitado con Él. Y eso las Escrituras lo mencionan. Hubo otros que resucitaron, las primicias. Mis hermanos, y el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Así de igual manera, las últimas cosas, los últimos eventos del plan de salvación del Señor tienen que ocurrir en estos días apuntados por el Señor. Nuestro Señor Jesucristo no va a venir en cualquier día, puesto al azar. Tiene que ser un día apuntado por su calendario. El derramamiento de la lluvia tardía no puede ser en cualquier día. Tiene que ser en un día apuntado por el Señor, en su calendario. El sellamiento de igual manera no puede ser cualquier día. Tiene que ser un día apuntado por el Señor. Amós 3:7, reitero, el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto abre la posibilidad de que todos esos secretos que tiene el Señor van a ser mostrados y revelados en un momento, cuando el Señor lo quiera. Así que, mis queridos hermanos y amigos, estemos listos y preparados. La puerta de la gracia está por cerrarse para el pueblo de Dios de manera pronta. Y el Señor quiere tener un encuentro con su pueblo ahora. ¿Quieres participar de este encuentro con el Señor en este tiempo? Hemos dado pruebas que creo que sirven como base para que inicies tu estudio particular de este tema, humillándote delante del Señor y dejando que el Espíritu Santo te hable, quitando todo preconcepto de tu mente, y pueda ser Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo mismo, quien te guíe en este estudio y el Espíritu Santo te conduzca a toda verdad. Que el Señor te bendiga grandemente y estemos preparados y listos para este momento especial con el Señor. Un abrazo desde aquí, desde la montaña, aquí en Samaipata, con mucho cariño para todos mis hermanos en Cristo. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.